Bueno, y como les venía contando, estamos acá con nuestro invitado en Solo se trata de sentir, en Radio del Sur, con Facundo Fagioli. ¿Quién es Facundo Fagioli? Antes de saludarlo, lo voy a presentar un poco. Él es facilitador en constelaciones familiares y además es director de una formación en constelaciones familiares que ya nos va a contar un poco de qué se trata y cuánto hace que tiene esta formación y cómo es ese instituto que tiene a cargo, y también es licenciado en filosofía. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por ser parte de Solo se trata de sentir, muchas gracias por estar acá con nosotros en Radio del Sur para compartir un poco acerca de estos temas que nos traen las constelaciones familiares y esta filosofía de vida que venimos atravesando. Bueno, ¿cómo estás? Yo te agradezco por la invitación. Siempre interesante intercambiar en cualquier ámbito, digamos, y bueno, estos espacios siempre son muy nutritivos, así que también a disposición del encuentro. Así es, y Eh, como charlábamos antes, ¿no? Esto de dejar un poco que el campo nos vaya guiando y qué es lo que va surgiendo de la charla, más allá de que habíamos convenido en hablar en esto de la ayuda, ¿no? Cómo nos atraviesa la ayuda, cómo vivimos quienes estamos como ayudadores, esta forma de vincularnos con los otros, este dar, ¿no? Cómo lo miramos desde la filosofía de las constelaciones familiares, pero también, Facundo, a través de la experiencia, ¿no? De cada uno como profesional, cómo vos fuiste experimentando la ayuda como ayudador, ¿no? Y también lo podemos mirar desde el otro lugar, porque uno siempre necesita poder mm, ayudar y poder ser útil y poder ser necesitado de alguna manera por la sociedad o por la comunidad. ¿Cómo podemos arrancar acá como para que vos mm. vayas contando un poquito tu experiencia? Bueno, por un lado me parece que esto no es algo que Hellinger tiene una frase muy linda que él dice que la ayuda es un arte, ¿no? Ujú, así Y, es. y como todo arte, es algo que se va perfeccionando y se va transformando y uno va afinando. Eh, Obviamente a lo largo del tiempo a mí me fue pasando que fui teniendo como distintas comprensiones o distintas maneras de entender la ayuda, eh, porque creo que es justamente una de las manifestaciones más propias de los mamíferos, para mí, digamos, y del ser humano, ¿no? Como mamífero y ser social, es como algo que nos constituye. Nuestro desarrollo es posible porque hay otros que nos asisten en el inicio de nuestra vida y después de otras maneras, ¿no? Pero en el inicio de nuestra vida es bien evidente. Hay animales que cuando nacen pueden sobrevivir solos, digamos, ¿no? El ser humano y muchos de los mamíferos, digamos, no. Entonces, como que la ayuda, de alguna manera, es como que no, forma parte de nuestra forma de existir. Así Después, es. obviamente, como que tiene distintos niveles la ayuda. Hay ayudas que se van perfilando en cuestiones que son más profesionales, en cuestiones que son más como de actividad, de roles, pero todos pasamos por la experiencia de ayudar y ser ayudados, seamos conscientes o no, digamos. Exacto. Eh, Así es. Así es, y cambia cuando, bueno, uno va a lo profesional, ¿no? Y cuando la ayuda se trata de la asistencia y de las intervenciones terapéuticas, y cuando hay una demanda clara, ¿no? En esta ayuda que pide quien viene a consulta. Y, y por supuesto que en estos órdenes de la ayuda que habla Bert Hellinger, ¿no? Y esto que vos decís que, como bien él lo aclara, que es un arte, ¿cuándo, cuándo deja de ser un arte, mm. Facu? ¿Qué sensación te trae a Yo, vos esto? yo creo que una de las dificultades más grandes que se presentan a la hora de ayudar, independientemente de la
formación que tengamos, profesional, sea las constelaciones o si somos terapeutas, psicólogos, asistentes sociales, bueno, en cualquier ámbito donde desarrollamos esa práctica, médicos, ¿no? Que más allá de la formación que tenemos, la mirada que tenemos, hay una cuestión cultural, familiar y de aprendizajes que están en nosotros de cómo se ayuda, ¿no? Entonces es como que se genera, digamos, es como que hay muchas veces un entrelazamiento de muchas miradas, seamos conscientes o no, y Hellinger, en el enfoque sistémico de las constelaciones familiares, es como que establece ciertos límites a la ayuda, ¿no? Mm, Que es como una de las cosas por ahí más potentes, podríamos decir, para ciertas concepciones de nuestra cultura en relación a cómo se ha entendido la ayuda a lo largo del tiempo, ¿no? Y para mí una de las cosas más interesantes es esta afirmación de él, que él dice, bueno, la ayuda tiene límites. eh, y es importante conocer y respetar esos límites. Y muchas veces justamente el no conocimiento, el no reconocimiento de esos límites hace que la ayuda se vuelva un peligro. exacto, Yo lo resumo de esta manera. Yo creo que los errores más grandes que he cometido en mi vida y donde he hecho más daño a otros es ayudando de manera desordenada. Es una de las cosas que más me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? Después de ir conociendo esta mirada, ¿no? Y también lo veía en mi familia. Eh, Vengo como de una crianza de gente que ha ayudado mucho a muchas personas y ha tenido muchos problemas ujú, por ayudar tanto. Y de repente entender la ayuda de otro lugar, digamos, me permitió comprender el peligro que a veces hay en ciertas formas de ayudar que no respeta ciertos límites, digamos, ¿no? Y por eso a mí me resultó muy agradable el planteo de Hellinger y hasta aliviante, ¿no? Y al mismo tiempo desafiante, ¿no? Porque esto sí, de reconocer que hay límites a la hora de ayudar, que uno no puede dar todo, de que el que está siendo ayudado no puede tomar todo, sino que hay ciertos contextos, ciertas condiciones que hay que tener en cuenta. Bueno, es como un gran desafío, porque muchas veces se interpreta como justamente como no estar ayudando, y en realidad a veces es todo lo contrario, ¿no? sí. Eh, Y a veces es este poquito que uno puede dar, eh, que lo hace que tenga más fuerza, ¿no? Y esto de empezar con algo. Y esto de empezar con algo, cuando uno empieza con poquito y se detiene y puede observar qué pasa, pero también qué le pasa al profesional y qué le pasa al consultante, también nos da más tiempo y más espacio para ver realmente dónde están esos límites y cómo estamos respecto a esos límites, porque la teoría lo tenemos, pero llega un momento en donde nos tocamos con nuestras propias huellas, claro, con nuestros atajos, y nos encontramos otra vez ahí en algún desorden en cuanto a la ayuda. Sobre todo creo, no sé, por ahí cómo es tu experiencia, pero cuando se trata de personas con destinos difíciles y va más allá de lo terapéutico, digamos, en ujú, relación al profesional de la salud, eh, también abarcando otras áreas, ¿no? Que puede tener que ver con la docencia o en otros círculos, cómo, cómo cuesta aceptar las condiciones eh, que se dan, lo que es, ¿no? Y uno tiene que brindar la ayuda con esas condiciones. Y a veces uno siente que se queda vacío, que se queda sin fuerza, que se queda eh, como agotado ante una situación en donde no hubo un ida y vuelta porque la otra persona tampoco pudo tomar verdaderamente la ayuda, ¿no? Cuando no se respetan esos contextos que cuesta tanto a veces poder asimilar. No sé cómo es tu experiencia o si se te ocurre algo en función sí, de eso, pero es sí, bastante yo creo que, conocido. eh, mira, recuerdo varias situaciones, digamos, ¿no? Pero en- me ha pasado coordinando grupos.
en grupos de trabajo, eh, también en cuestiones concretas, con situaciones muy difíciles. Ujú, Por ejemplo, trabajando hace poco con una hermana de un adicto, ¿no? Eh, y justamente el gran desafío que se planteaba ahí era todo lo que ella quería hacer para ayudar a su hermano, eh, y todo lo que había fracasado en esa ayuda, ¿no? Y lo difícil que era para ella encontrar un lugar de fuerza, porque por un lado estaba muy preocupada, por otro lado estaba muy enojada con su hermano porque hacía sufrir a sus padres, y a la vez entendía que estaba en una situación muy profunda, muy dura, y a la vez no entendía qué hacía, si hacía tal cosa, si colaboraba con su adicción o no, si ponía límites. Bueno, eso que pasan cuando hay situaciones familiares con destinos difíciles como una adicción, una enfermedad compleja, donde de repente reconocemos, nos guste o no, que no podemos, mm, que hay algo que nos excede. Yo creo que esa instancia, digamos, donde la vida nos presenta que hay algo que nos excede, poder encontrar cuál es el mejor lugar que yo puedo ocupar ahí y cómo desde ahí yo puedo aportar lo que puedo aportar, y eso que puedo aportar es limitado, porque por más amor que yo le tenga a mi hermano, yo soy el hermano, la hermana, y no puedo ir más allá de lo que yo puedo dar como hermano, aunque mi amor sea incondicional, ¿no? Entonces, eh, ahí entra en juego, ¿no? Cómo nosotros, si a veces nos vamos a través de ese amor tan incondicional, podemos justamente profundizar el conflicto, porque dejamos de ocupar nuestro lugar, sí, dejamos de entender, digamos, qué es lo que a nosotros nos corresponde y qué no. Y eso nos pasa a todos habitualmente, ¿no? Sobre todo en las relaciones cercanas. Y yo creo que una de las grandes, de los grandes aprendizajes es poder primero hacernos cargo del dolor que nos causa que eso sea así. Yo creo que muchas veces muchos ayudadores, los que somos ayudadores empedernidos desde muy chicos, uno de los motivos por los cuales ayudamos tanto al otro es porque nos duele. Y a veces ni nos enteramos que nos duele. Y mm, ni nos enteramos que estamos ayudando porque nos duele. Entonces, de alguna manera, creemos que estamos ayudando al otro por el otro, pero también lo estamos haciendo por nosotros, digamos, ¿no? Y poder reconocer eso nos ubica, porque no reconocerlo hace que yo me desfase y me ponga en un lugar superior al otro. Yo lo estoy, ¿no? así Y es. yo creo que eso, digamos, es muy, muy profundo de asimilar, ¿no? De reconocer, bueno, cómo nos duele lo que al otro le pasa. Y cómo en ese reconocimiento del dolor puedo entender cuál es mi lugar, ¿no? Y qué no puedo. Eso creo que una de las cosas más complejas, vos hablabas de la Sí, circunstancia, ¿no? Del contexto. Tiene que ver con eso, ¿no? sí, sí, es lo que más nos cuesta, creo yo también. Y pensaba en cuanto a la ayuda y en cuanto a la persona que recibe la ayuda, y en esto que vos decís, de cuando nos cuesta por ahí admitir las circunstancias o entender que es que a mí me duele en realidad, y entonces si no lo estoy, o sea, ¿por quién lo estoy haciendo? Esto que aunque a veces es inconsciente, a veces no me doy cuenta y a veces es tanto el dolor que me provoca que quiero ayudar, y la persona ayudada muchas veces acepta para, para consuelo del ayudador. Entonces, Eso esto es muy es un común. dar o es un tomar. Entonces, y ¿Quién vos ayuda a dijiste, quién? ¿quién ayuda a quién? Y dijiste algo muy sabio que es, y ahí uno se empieza a ubicar, uno empieza a bajar, uno empieza a volver a ponerse sus zapatillas, digo yo, y a decir, Claro, ah, bueno, estoy acá. Porque también a mí me surge siempre, me ayuda a hacerme una pregunta. Cuando
siento que estoy un poco desordenada en la ayuda. Y no hablo Mm. solo en lo que es el consultorio, en lo que es Sí, no, la no, en atención, todo lado. estás en el trabajo con amigos, estás con amigos no sé, o con la familia. Cuando siento que la ayuda está desordenada y nosotros lo podemos ir chequeando con esta energía que sentimos que a veces se nos va. Pero ¿quién soy cuando me desordeno? ¿Quién hacia quién voy, digamos, hacia quién, digamos, a quién estoy siguiendo también? A mí me sirve mucho hacerme esa pregunta. El tema son Sí. las respuestas que se vienen, Sí, pero, sí, ahí se complica, se va complejizando. pero hay que Y hacerse ya la cargo. persona que, claro, la persona que estábamos ayudando queda en un cuarto o quinto plano, que es verdad, digamos, ¿no? Y es asumir eso, lo que se activa. Es Eh, asumir lo que se activa. Así es, sí, sí, es un Cuando plano hablabas de esto, profundo. me acordaba de, a mí siempre me llamó, después con el tiempo lo fui entendiendo, pero siempre me llamaba la atención en los velorios, que en general las personas que estaban en el duelo, los familiares directos, se encontraban consolando al resto muchas veces, ¿no? Ujú, Y para mí lo que pasa en los velorios como una manifestación muy clara de esta dificultad que tenemos en la ayuda. Porque ¿qué pasa en un velorio? O sea, cuando alguien muere aparece lo irreparable. O sea, aparece la muerte de ese ser querido que ujú, nadie puede subsanar. Por más amor que le exacto. tenga yo a mi pareja, se le murió la madre, yo ahí no puedo hacer nada. Ujú, Entonces, en general, ¿qué suele pasar? Ante ese dolor en carne viva de esa persona que está atravesando un duelo, lo más común es que queramos hacer algo, aliviar eso. Y ahí es donde se genera esto que decías vos, como mucho he visto muchas veces, ¿no? Esto de, bueno, a ver, sí, te escucho y hago que me calmo para así vos te tranquilizás. Pero en realidad la persona que está en el dolor sabe que ahí es una profundidad que hay que atravesar, ¿no? Y qué distinto es cuando uno puede acompañar al otro respetando eso. No, creo que eso genera una cercanía y es como yendo más a los taoístas, mm, es como un no hacer que es exacto. una contención mucho más profunda. Eh, y mucha gente se acuerda y pasa esto de que alguien le agradece y la persona dice, pero no hice nada. Y bueno, justamente, Mm, por eso gracias, ¿no? Por haberme acompañado sin hacer nada, ¿no? Entonces, esas situaciones de duelo para mí son muy claras en relación a cómo nos dificulta bancarnos el dolor del otro sí, y sí, cómo sí. eso toca a mi dolor, digamos, ¿no? Entonces, Esa poca aceptación, esa poca capacidad de asentimiento que tenemos a veces porque nos toca y esto de que vos decís, no nos bancamos el sufrimiento del otro y eso hace que tratemos de evitar a veces de que le pase lo que le está pasando, a través de la manifestación del llanto, a través de que pueda exteriorizar y poder expresar su dolor. eh, y muchas veces lo vemos también en las relaciones de las madres con sus hijos o de los padres con sus uf, hijos, ¿no? Esto de no llores, no, 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 no pasó nada, acá no pasó nada, acá no pasó nada, ¿no? También, ya está, bueno, ya está. venimos de una cuestión así. No, 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 no llores, no llores, Claro. como en realidad pensamos, creemos que lo hacemos para que no sufran y como padres es casi insoportable ver el sufrimiento Uf. del hijo, ¿no? Entonces yo creo que esto pasa en todos los planos y ahora bueno, que ponemos sobre el escenario la relación entre los padres y los hijos y lo que es la ayuda, ¿no? Cómo entra el profesional de la salud, el docente, digamos, la persona que entra en la familia, ya sea como educador o como terapeuta del niño o de la niña, o digamos, qué complejo es el movimiento ahí de la ayuda, Facu. No sé si tuviste alguna experiencia Sí. o hay algo que te surge en este momento como para poder entrar en ese tema, porque es, para mí, por ejemplo, sumamente complejo, cómo poder mantenernos en el lugar, mirando al niño, a la niña desde esos padres también, ¿no?
Sí, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Yo recuerdo hace un tiempo trabajé como haciendo una especie de supervisión a un agente de Uruguay que se llama educadores sociales, que hacen algo muy parecido a lo que acá denominaríamos trabajo social, ¿no? Sí. Em, y bueno, obviamente trabajaban con niños, familias en situaciones muy extremas de abuso, de mucha vulnerabilidad. Y, y era como muy interesante, digamos, cómo se ponía en juego cuando en el equipo de trabajo, porque era un equipo, las diferencias de perspectivas en respecto a las intervenciones, porque ellos tomaban decisiones que implicaba sacar a un niño de una familia, llevarla a otra, digamos, decisiones muy importantes. Ujú, Y bueno, eran muy responsables en eso y a la vez es como que les resultaba muy difícil saber, digamos, qué era lo mejor para esa persona, para esos niños, digamos, por violencia o por situaciones, ¿no? Y, y yo creo que había algo que ayudaba mucho a que tengan más claridad, que era esto de reconocer cómo los niños o las personas que están en cualquier ámbito familiar, primero que nada, digamos, están vivos gracias a eso, ujú, ¿no? Después eso tiene un montón de condiciones que pueden ser durísimas, digamos, pero y cómo hay un nivel de todos nosotros que se aferra de donde venimos, ¿no? Porque es donde es lo que conocemos, ¿no? No hay otras realidades, digamos, disponibles al principio. Después cuando uno es adolescente, va creciendo, puede empezar a cuestionar, pero al principio es lo que... Entonces, es muy distinto cuando uno ayuda en un contexto así, como sin tener en cuenta en absoluto la dinámica que puede haber en la familia y aislando al niño solo, a la niña o a la mujer o lo que sea el hombre, sin entender todo el entramado que está sucediendo ahí. Porque les había pasado, por ejemplo, que situaciones muy duras de ujú. adolescentes que habían sufrido mucha violencia y que lo habían desplazado a otra familia y ellos a escondidas iban a ver a su familia. Y no les contaban a ellos, Claro. porque la postura de ellos era como muy en negativa hacia esos padres que habían violentado a esos niños adolescentes, que era real, digamos, había que hacer algo y cuidar, pero era muy distinto. Entonces sucedió algo que, como yo les propuse una intervención en relación a eso, de como que puedan respetar y reconocer esa necesidad de acercarse a sus padres a pesar de que le había hecho daño, digamos, ¿no? Y cómo a partir de eso este adolescente abrió, era un bloque, no, Mm, nunca hablaba, o sea, y de repente abrió, sí, se sintió bien mirado. Entonces pudo abrir y contar todo lo que le había pasado, con mucho respetado, ¿no? más, exactamente. Entonces pudieron avanzar muchísimo más, incluso en ayudarlo a que tenga cuidado, ¿no? Pero justamente una vez que él fue mirado en su necesidad, porque claro, él se sentía, al hacer algo que le decían que estaba mal y que le hacía mal, se sentía, yo estoy mal, tengo un problema, ¿cómo les voy a contar? O sea, como que se revictimizaba, ¿no? Se me vino este ejemplo en el sentido de que, digo, además no son intervenciones mágicas, no es algo que resuelve, porque también el gran problema es cuando uno quiere resolver lo que pasa. Y cuando uno entiende que eso es un entramado que constituye a la persona, es mucho más difícil, no es que se resuelve. Es que, bueno, podés aportar una mejor calidad, pero es como muy omnipotente creer que uno puede resolver eso de afuera, digamos. Y es muy peligroso, porque Claro. exponemos más al otro. Aparte vos fíjate esto que estabas contando, ¿no? Uno es inevitable imaginarse esas historias, imaginarse esas personas en esos momentos y a ese adolescente, como vos decís, que ocultaba, porque como no estaba siendo respetado ni escuchado en su totalidad, era como que sus formas no eran aceptadas por las personas que lo querían ayudar, entonces no las contaba
Y lo que hablábamos al principio, cuando uno no admite cómo son las cosas y ese respeto por el otro de el otro necesita ayuda y la puede pedir, pero si no estamos asintiendo a lo que le pasa, que es lo que es, y queremos ayudar negando esa forma de vida y ese deseo, porque en realidad hay algo muy importante de la actitud de este adolescente, que es su lealtad, su deseo, pero es el amor. Es su forma de amor, digamos, que lo conecta con esa familia. Su forma de vincularse fue esa, no conoce otra y, y es eso lo que va a buscar y cómo se va a permitir algo del ayudador si este ayudador no está dándole lugar a lo que él le pasa, ni bueno ni malo si lo Claro, ponemos en este plano. Por supuesto que sabemos cuáles son las cosas que dañan y que también hay quienes están al servicio de poder ayudar a personas a que puedan tener otro camino mejor, de que tengan la posibilidad de otra vida, porque muchas veces en el seno de esa familia no lo pueden lograr. Pero exacto. qué interesante que es verlo desde la necesidad superior de ese niño, de esa niña que quiere eso, ¿no? Y ya cuando uno se muestra, cuando uno da ese sí, con esa humildad, como vos decís, bueno, todo pareciera como que va a esa ayuda, como que la ayuda tiene un orden. Bueno, yo respeto lo que estaba sucediendo y también yo creo que uno se pone en un lugar y no sé qué puede pasar. Ese no sé qué puede pasar, porque acompaño esta situación, da mucho más alivio, da mucha más apertura, uno se puede encontrar con más opciones, pero esto que planteabas antes como, bueno, lo saco de acá, lo pongo acá, eh, es, es aún más violento también, ¿no? Si se lo ve de ese modo, si se lo ve desde la violencia. Muchas veces también uno se encuentra con lo que es violencia de género, también con mujeres que pueden tener la posibilidad de otra vida o de alejarse y también vuelven, digamos, y en la ayuda también está poder mirar sin juicio todo eso que le va pasando a la mujer, al hombre, a quien sea, ¿no? Claro, porque si no se revictimiza a la víctima, ¿no? De repente no pasa mucho esto, se Exacto. juzga, por ejemplo, en esto, una mujer que vuelve con la persona que la maltrata, ¿no? Ujú, Entonces, como si fuera algo tan sencillo, ¿no? Y, o puede pasar que justamente pueda dejar de estar con esa persona, pero esa dinámica no la pueda cambiar si no hay un acompañamiento y eso después se exprese en otra relación, ¿no? Entonces, poder entender, digamos, todo que hay de trasfondo ujú. de esas situaciones exigen que a veces nos paremos un poco más allá de lo que nosotros consideramos que está bien y está mal. No porque no lo tengamos en cuenta, porque siempre lo tenemos en cuenta, pero hay que contextualizar que eso es un aspecto de la realidad, no es la totalidad. Entonces, yo creo que la gran dificultad es cuando, como a mí me parece como algo muy peligroso plantear, cuando se plantea que si algo hace daño no es amor, ¿no? Mm, Porque me parece como una simplificación muy burda de las dimensiones del amor. Es decir, si mi mamá muere, a mí eso me daña por amor y ujú, es necesario que me dañe, porque, o sea, y que me entristezca y que me angustie, porque eso refleja que amo a esa persona. claro. Eh, yo si le digo a una persona no estés triste, porque "Ay, ya va a pasar", le estoy diciendo no ames a esa persona, porque el Tal amor cual. tiene esa Sí. dimensión de la vulnerabilidad del dolor. Entonces, cuando se fragmenta o se compartimenta el amor como el aspecto del bienestar del amor, es como pensar que el cuerpo solo es cuerpo si está sano. Entonces, cuando el cuerpo está enfermo ya le llamamos de otra manera, eso no es un cuerpo. Es como una Claro. cosa así, ¿viste? Y es muy peligroso eso, porque hace que no podamos entender
qué se está tramitando en esos procesos que son tan duros, digamos, para poder llevarlos a un cauce más saludable. Pero esos aspectos me parece que recortan las dimensiones vinculares y amorosas. eh, Me parece distinto hablar, bueno, amores que son más sanos, amores que son más enfermos o que son más disfuncionales, pero creer que no es amor, digamos, como quitar eso, porque ahí me parece que es muy peligroso y muy naif, digamos, es como poner el amor en una dimensión, es como decir que la vida, digamos, es o la infancia, o la maternidad, o las relaciones de pareja, que son la parte linda nomás, ¿no? Claro, como No, si cualquiera que todo tenga es... hijos sabe lo duro que Sí. es tener hijos también. Y es hermoso, digamos, pero es duro también, Sí, y sí, hay sí. que reconocerlo, digamos. Tiene sus incomodidades y sus formas de ir atravesándolo. Sí es una gran verdad. Que haya amor no significa que sea todo color de rosas. Que haya amor no significa de que todo esté en la misma línea. De hecho, una línea recta sin movimiento no estaríamos hablando de vida. Y creo que tiene que ver con todos estos matices, con todas estas ondulaciones que nos va pasando en relación con el otro, ¿no? Y esto que vos das el ejemplo con el tema de las violencias que veníamos hablando o con las formas de definir una situación. Esta costumbre que tenemos de definir una situación en donde esta persona es la buena, esta es la mala, y entonces esto funciona así. Y, y nos perdemos una parte importantísima del contexto de cada persona, de los sistemas de cada persona, porque todos somos hijos de una madre y de un padre, esto es así, y, y eso no se puede negar. Y a su vez cada uno también con sus padres. Entonces eh, hay un contexto que uno no puede dejar de mirar que tiene que ver con lo que a cada uno lo compone y el hecho de poder relacionarme de esta manera desordenada, de poder vincularme de esta manera con esta persona con la que me hago daño, eh, también tiene que ver con, con la parte que le toca a esa persona, ¿no? Y cuando uno cada vez que empieza a abrir un poquito más y se da permiso a eso sin encasillar tanto, que creo que esto es lo que nos daña tanto, intentando ayudar, es lo que vemos en redes, en la tele, se encasilla mucho la persona que hace mal y la persona que padece, ¿no? Y no estamos ayudando mucho de ese modo, me da la Y yo creo que eso es sensación. la parte más compleja, es la parte más compleja y también entendiendo el contexto y la historia que traemos, ¿no? De que es una cultura Mm, en la que vivimos profundamente violenta en todos los niveles. O sea, tiene una base, por ejemplo, eh, hay algo que para mí se hizo muy patente siendo padre, es la violencia sistemática sobre las infancias mm, que esta cultura ejerce. O sea, los niños se crían, aunque sea amorosamente, y todo, pero hay un montón de dimensiones de la realidad que violentan a los niños, digamos, que no los registran, que la pandemia fue un claro ejemplo. A nadie le importó los así es. niños, digamos, ¿no? Y eso es para mí la manifestación de cómo funciona esa dimensión de nuestra cultura. Entonces, en ese contexto de tanta violencia desde el inicio, digamos, es como que todos tenemos esa violencia introyectada de muchas maneras y desde distintos roles, ¿no? Eh, y que pueden ser muy como muy polares, o sea, en Ujú, un lugar yo soy sometido por alguien y en otro rol yo someto, o más identificado con un rol más en específico, tiendo a ser más perpetrador o tiendo a ser más víctima de otros, pero sí que es muy difícil que no hayamos atravesado
algún tipo de abuso físico, sexual, simbólico en el desarrollo. Y ni hablar, por todo lo que ya sabemos, las mujeres en esta cultura, digamos, Ujú. que justamente es lo que ahora está emergiendo como con mucha potencia, digamos, ¿no? Que hacernos cargo, digamos, de los roles que han sido asignados, ¿no? Y ver eso es tan doloroso y es tan complejo, porque además venimos de ahí. O Sí, sea, paradójicamente, encima, lo peor de todo es que estamos vivos por ese sistema. sí, sí, Eso sí, es sí, lo más sí. complejo. Entonces, hay que transformarlo, obviamente, pero a la vez nos constituye. Entonces, ¿cómo transformarlo? Es algo que lleva mucho tiempo y que yo celebro muchas cosas que está pasando ahora, que son manifestaciones de muchos de estos cambios, y al mismo tiempo entendiendo, digamos, de que son procesos lentos, porque esto tiene una historia larguísima y porque, bueno, esto nos constituye. Y, y bueno, ese aspecto, digamos, es cuando nos quedamos en la última consecuencia. Digo, no, estas situaciones tan extremas que se hacen públicas ahora, de las violaciones Ujú. grupales, que son terribles, digamos, pero Sí, bueno, son manifestaciones extremas de algo que es sistemático. No son no son extraterrestres que llegan y hacen eso, sino que llevan al extremo una conducta de la cual todo el sistema social participa. Por eso es tan complejo de modificar, digamos, ¿no? Entonces, cuando solo ponemos el foco en los extremos, que es necesario, hay que atenderlo, hay que hacer ujú. algo, obviamente, pero es como que no vemos cuáles son los cimientos. Y esa es la parte más difícil, me parece. Sí, y yo creo también, Facu, que siempre estamos dejando algo afuera. Cuando miramos estas situaciones, cuando miramos estos escenarios, cuando nos enteramos de algo tan aberrante, de algo tan horroroso como es esos daños tan irreparables para quien lo recibe y para quien los hace también, ¿no? Eh, Siempre alguien falta y siempre dejamos algo afuera o alguien afuera en todo esto, y hablo bien de lo sistémico, ¿no? En cada uno, tanto de quien agrede como quien es agredido o agredida, y, y se ve como toda la fuerza va en dirección hacia una persona para toda la represión y toda la fuerza hacia otra en cuanto a la víctima, ¿no? Como si se reforzaran esas dos polaridades, y no hay todavía en la sociedad, no está preparada todavía la sociedad como para poder mirar eso con más amplitud, integrar un poco más, porque como vos decís, esto es sistemático, esto no pasó porque alguien bajó de otro planeta y dijo, bueno, vamos a hacer esto. Esto es consecuencia de diferentes generaciones no miradas. Y además no tenemos todavía, creo que una clara conciencia eh, de que los niños y las niñas están mirando, pero están mirando con todos los sentidos. No es cuestión de que lo que alcanzaron a escuchar o lo que alcanzaron a ver, es la vivencia, es absorber lo que va sintiendo esta generación. Entonces, cuando hay una generación cargada de odio, de rencor, que lo único que quiere es venganza, eh, termina convirtiéndose en eso que quiere convertir, y si no lo logra, lo terminan haciendo las generaciones siguientes. Por eso digo, ¿cuánto nos falta? Y también me incluyo, porque como vos dijiste, no sabemos en qué momento, no estamos totalmente conscientes, cuando a veces estamos en ese lugar del perpetrador y hacemos daño y no nos damos cuenta, quizás con la palabra, quizás con el trato, quizás con una decisión que tal vez para nosotros sea de lo más noble, esa decisión terminó provocando trauma en una criatura, ¿no? Y esto de la pandemia es tan claro que no sé qué tan inocente puedan ser esas decisiones, ya escapan un poco a mí, pero creo que sin duda están dejando una huella no muy bonita en los niños y claro, en las niñas.
Sí, y generan o sea, se sustentan en un miedo hacia el otro, donde el otro es un enemigo o un potencial, alguien que me va a enfermar, alguien que obviamente hay que tener los recaudos, pero es como el miedo como la gran herramienta de, como de coerción. Entonces, siempre que se utilice el miedo, eh, siempre se profundiza Mm, sí. en la violencia, digamos, ¿no? Y me parece que por eso son situaciones tan complejas. Y yo creo que siempre lo planteo de esta manera, sobre todo en los talleres grupales y, y como creo como una de las paradojas más grandes de la vida, que es que las personas que potencialmente más daño pueden hacer a otra persona son los padres a los hijos, por el simple hecho de que nunca vamos a estar tan vulnerables como cuando somos niños pequeños. Mm, La simple condición de esa completa incondicionalidad, completa vulnerabilidad, hace que, por lo tanto, así como nuestros padres o nosotros como padres podemos brindar un montón de recursos, también al mismo tiempo generar mucho daño. Entonces, eh, es esa, como tomar conciencia de esa paradoja, digamos, ¿no? De la cual provenimos todos y donde probablemente han cometido daño sobre nosotros con las mejores intenciones de ayudarnos, de educarnos, de dar lo mejor, o nosotros en ese rol. Ahí se ve la gran mm, dificultad de, de- de cómo se ayuda a alguien, de qué está bien y qué está mal. Porque por ahí lo que para mis padres estaba bien, por el contexto en el que estaban, por lo que habían aprendido, digamos, yo lo percibo desde otro lugar, ¿no? Y lo resignifico. Ahora, ¿yo cómo miro eso? ¿Yo lo miro solo desde mi lugar o tengo en cuenta cómo fueron criados mis padres? Porque no es lo mismo que yo diga, mi madre es una poco afectiva, nunca me abrazó, a que yo diga, mi mamá la abandonó a la madre y le costó ujú, muchísimo ser afectiva. El dolor que yo viví como niño no lo va a reemplazar que yo me dé cuenta de eso, porque yo como niño no me podía dar cuenta, no, claro, a mi mamá le faltó, yo sentía como niño, mi mamá no me quería, no sé, ujú, pero yo como adulto puedo tener otra mirada, puedo entender que yo no era la causa, yo era el efecto. Y yo creo que nuestra cultura, una de las cosas más peligrosas que tiene, es que pone al individuo en el centro de la escena, cuando el individuo es periférico, siempre es periférico, es resultado de, no es la exacto, causa de. Entonces, exacto. ponernos en ese lugar nos genera mucho sufrimiento, sí o sí, porque no es real. Cuando alguien dice, no, pues yo fui deseado, ¿no? Eh, yo digo, bueno, cuanto mucho fue tu papá, tu mamá querían ser padre y madre, no es que te decían, no, pues vos no existía, ¿no? Yo siempre, ejemplo, yo a mi hija la adoro y yo quería ser padre, pero no es que quería tener a ámbar, resultó ser ¿Qué ámbar, resultó? Sí. pero no es que yo la quería a ella, no sabía que iba, si iba a ser varón, si iba a ser nena, y digamos, entonces entender, o sea, ¿no? Para bien y para mal, Mm, como tal también cual. cuando eso se da al revés, digamos, ¿no? No es un rechazo a veces hacia mí, sino hacia la maternidad, hacia la paternidad, por otras situaciones. Entonces, salir de ese centro de la escena, para mí es como muy saludable. Lo que pasa es que está todo el tiempo reforzado eso, el Sí, sí, individuo en el sí. primer. En el Entonces, primer bueno. plano, ¿no? Ese estar en el centro, ahí en el vórtice, siendo para todos lados, ¿no? Y como vos decís, en realidad es el resultado de algo que sucedió, de cómo fueron los acontecimientos y también como los padres y también como todos de las generaciones anteriores fueron reaccionando a esas situaciones. Y todo eso está en el ADN y todo eso está y nos constituye. Pero cuando uno está en ese darse cuenta, que yo digo que cuando uno entra en el darse cuenta, uno ya está en otro lugar también, uno empieza a estar en ese adulto o en esa adulta tratando bueno, ver qué hago con esto que me toca, ¿no? Porque si no quedamos en que yo hago lo que puedo con lo que me pasó, y bueno, hago lo que puedo con lo que pude tomar y con lo que vino, pero lo interesante es saber, bueno, qué más hay de mí y para qué esto, ¿no?
y ya que pasó esto, cómo lo puedo capitalizar y cómo lo puedo transformar. Porque eso también, todo lo que miremos en nosotros, obviamente, nos va a servir como ayudadores, nos va a poner en un lugar incluso más humilde, poder mirar y poder darnos cuenta de lo que nos cuesta, de lo que nos sale un poco más fácil, de lo que todavía tenemos que seguir mirando en nuestra historia, que también nos constituye como ayudadores, ¿no? Y que somos ayudadores imperfectos por sobre todas las cosas, y dejar siempre la duda, ¿no? Siempre hacernos la pregunta, el interrogante de si estará bien o no esto que está pasando o de la manera en que estoy ayudando. Cuando uno se hace la pregunta y da la posibilidad de que a lo mejor algo no sea lo conveniente o lo correcto, se abre, se abre más el camino, es más limpia la ayuda, digo yo. Como que se empieza a limpiar, ¿no? Puede que no sea como yo lo estoy diciendo, pero bueno, es por ahí por donde voy hoy. Eso alivia muchísimo, porque también venimos de una cultura de presiones. ¿Quién puede Sí. más ayudando con esto? ¿Quién es más capaz de ayudar con esto? Y somos personas y tenemos esta humanidad que nos habita y hacemos lo que podemos cuando nos relacionamos, pero es esa forma de relacionarnos con el otro lo que nos va invitando, si vaciamos un poco de tantos juicios y tantas recetas, lo que nos va a permitir hacer contacto con lo que le pasa desde el alma, ¿no? A esa otra persona, tenga la edad que tenga. Más allá de que, bueno, en constelaciones trabajamos con adultos, pero imagino bueno, que te llegan casos de adultos que quieren trabajar o una sintomatología de algún hijo, de alguna hija. Bueno, Y, me pasa a menudo porque hay una pediatra que, que me suele enviar padres, ajá, eh, que cuando los hijos tienen ciertas sintomatologías recurrentes, vienen a trabajar, ¿no? Y es muy interesante, digamos, lo que pasa en ese contexto, ¿no? Em, sobre todo con la pandemia, mm, lo que ha pasado con muchos niños y muchas niñas. Y qué bello cuando los padres pueden mirar, en vez de focalizarse en el problema de su hijo, de su hija, ver qué está comunicando con esa problemática, sí, ¿no? Yo creo que la mirada sistémica, comunitaria de las relaciones, lo que te permite es entender que hay conductas que justamente están comunicando algo. Y eso que comunican no es solo individual, es sistémico, es colectivo. Entonces, uno de los grandes aportes de los abordajes sistémicos, no solamente las constelaciones, es ese, es poder mirar el síntoma como una comunicación, no como un error, no como algo a extinguir o algo a combatir, sino como algo que me está noticiando de algo que está pasando que no estamos pudiendo ver. Y, y me parece justamente que desde esa perspectiva, donde vemos el entramado de las relaciones y no nos focalizamos en el individuo solamente, sino que lo tomamos como un elemento que se comunica con otros elementos, podemos justamente tener una mayor comprensión que nunca va a ser definitiva, porque justamente eso es dinámico. Entonces, no hay una verdad ahí. También hay una cuestión de nuestra cultura digamos, es muy antigua, desde nuestros paradigmas filosóficos antiguos, tenemos una manera de mirar la realidad que tiene que ver con encontrar la verdad, encontrar como lo que es, mm, como si fuera una sola cosa, sí, una esencia, ¿no? Que una vez que la encontrás es eso para siempre, cosas que están muy incorporadas y que no tienen que ver con la dinámica de la realidad, de la naturaleza, que está todo el tiempo cambiando, mutando. Entonces, en las relaciones humanas es un reflejo más de eso.
Y eso nos pone en un lugar, digamos, como donde tenemos que ser más flexibles, donde tenemos que estar más abiertos, donde tenemos que tener menos certezas. No porque no sabemos dónde vamos, porque uno si está interviniendo, si está acompañando, si es terapeuta, tiene un montón de direcciones, pero siempre como abriendo. Yo creo que porque el desafío es integrar esa diversidad, esa complejidad, es como incluir. Y en la inclusión aparecen un montón de cosas que me incomodan. Sí. Y eso es un ejercicio, digamos, que pasa todos los días que uno sale a la calle, no sé. Todo el tiempo pasan cosas que nos incomodan, que quisiéramos que sea distinta y no son, Así es. y no porque el mundo no gira alrededor de lo que nosotros nos gustaría, por suerte. Pero es verdad lo que decís, Payasa. cuánto comunica un síntoma y sobre todo cuando en el trabajo con los niños y con las niñas, ahí se ve mucho, cuánto comunica del sistema familiar y también esto que se juega, ¿no? La necesidad de ayudar a quien tenemos a veces, a ese niño, esa niña o esos padres y todo lo que eso conlleva. Yo creo que ahí el rol del ayudador está en su mayor prueba también, ¿no? Poder eh, hacer eh, esta interpretación a los padres en donde lo que tiene que ver con ese síntoma es una comunicación, es algo que nos viene a decir, es algo que viene a hablar un poco del sistema y de qué es lo que tenemos que integrar, y es un gran desafío. También cuando, bueno, porque también son límites que uno pone como ayudador, decir, esto tiene que ver con esto y de esta manera podemos encontrar el proceso. Y la mayoría de las veces lo que se busca, y esto sin juicio, ¿no? Porque uno entiende que eso suceda, quieren que ese síntoma se vaya, que no exista más, que es doloroso, y uno empieza a hablar de que esto está comunicando algo y bueno, uno se encuentra a veces con un rechazo a lo que está ofreciendo. Pero bueno, ¿no? A veces es aprender a convivir con los límites que uno puede poner y tomando, bueno, las consecuencias de esto. Pero creo que a la larga uno siente más alivio cuando puede ser honesto con uno mismo desde ese lugar, ¿no? Sí, porque uno ahí sabe lo que puede dar y lo que no, no. Exacto. Y respetar eso, ¿no? Sí. Yo en la formación algo que siempre pongo como sobre la mesa, porque muchas veces a Hellinger se lo utiliza como, como un recetario, ¿no? Mm, Y muchas de sus comprensiones se descontextualizan y se hacen desastre, digo yo. Por ejemplo, justamente esto de hay que reconocer a los padres, ¿no? Hay que integrar y ahora eso tiene o ni hablar cuando hablamos de la reconciliación con alguien que me hizo mm, daño, ¿no? Que sí. son las cuestiones más complejas. Si yo eso lo aplico, digamos, descontextualizado, por ejemplo, viene una persona que su padre lo abandonó y yo le voy con esa verdad, sin Mm, tener la empatía, sin tener la comprensión de que la persona tiene unas razones muy valiosas para excluir a mm, esa persona y que la forma de que quizá pueda integrar eso es como poder comprender desde otro plano, pero si yo como impongo una verdad, como decía antes, no puedo ayudar. Y además me estoy poniendo como en un lugar de juez, ¿no? Si vos excluís a tu papá, entonces, y eso pasa muchas veces, pero para mí porque justamente no se comprende la profundidad de esos movimientos exacto. y Y donde queda como todo es inconsistente. claro y es válido. O sea, yo soy muy respetuoso de Ujú. aquellas personas que no pueden hacerlo, no quieren Seguro, hacerlo, claro, porque justamente tienen sus razones. Ahora, yo al mismo tiempo sé que mi ayuda, si eso no sucede, tiene un límite. Yo no exacto, puedo, y ahí exacto, donde yo me ubico, porque yo no puedo, quizá con otra técnica, con otro abordaje, podés trabajar esta perfecto. problemática sin abordar Muy eso. interesante lo que decís, porque te decía, queda inconsistente lo que uno pueda dar desde esta verdad que quiere imponer, ¿no? Esto de, no, no, pero honralo, digamos, es una situación, digamos, que queda en un esfuerzo estéril que no tiene sentido. Facu, y ya que estás nombrando la formación y ya, bueno, como para ir despidiéndonos, porque se puso muy interesante la charla, la verdad que es tan real esto que venimos hablando que bueno,
me gusta poder hablarlo desde esta filosofía, porque me ayuda mucho a mí a poder tener más miradas sobre cómo hacerlo. Pero contanos un poco a toda la audiencia acerca de la formación que estás dando, cómo te pueden contactar, digamos, y cuánto hace que venís haciendo esta formación, Facu. Bueno, la formación la empezamos el año pasado, Ujú. que dura 2 años, ahora estamos este año abriendo otro grupo. Eh, es una formación que hacemos en el Instituto Dasein, eh, y es una formación que permite, tiene una doble modalidad presencial y virtual, que permite gente que lo haga desde lugares que no son Rosario, que es donde estamos nosotros, y simultáneamente trabajen con las personas que sí están presenciales, porque el espacio y la tecnología que hay nos da esa posibilidad que está buena para esta situación actual, digamos. Perfecto. Y bueno, en mis redes sociales como Facundo Fagioli en Instagram o en Facebook, pueden encontrar en YouTube también, con mi nombre y apellido, van a encontrar información sobre la formación y sobre otras cosas que hacemos, pero sí, estamos ahí muy contentos de ese proceso también, justamente por esto que hablábamos antes. A Mm. mí me pasa que me parece que hay que ser muy cuidadoso con esta herramienta y bueno, es como un desafío poder transmitirla, comunicarla de manera consistente y también que los que lo vayan incorporando entiendan la profundidad y la complejidad, ¿no? De ese proceso que Así es, es. bueno, para toda la vida, digamos, ¿no? Para justamente acompañar respetuosamente a cualquier otra persona, ¿no? Sin querer imponer nada y a la vez cuidándonos nosotros de no exponernos en lugares donde no podemos asistir, digamos, ¿no? Entonces, esto volvemos al principio, ¿no? Los límites de la ayuda, de la técnica también, que no es, nuestra técnica aborda cierto aspecto de las relaciones humanas, Así no es. otros, y tener en cuenta esos límites nos hace más eficaces, digamos, ¿no? Si Así es. solo me quedo con eso, pierdo un montón de perspectiva de otras cosas que son igual de importantes, digamos. Y celebro que estés, digamos, tratando de llevar adelante esta formación, Facundo, porque es necesario. Está bueno que esta mirada se expanda y que llegue de la manera que vos estás diciendo, ¿no? Con conciencia, para poder ser más eficaces y para poder llevar adelante esta noble tarea que comenzó Bert Hellinger y que uno intenta tomar para que esta onda se siga expandiendo, ¿no? Así que, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Bueno, Facundo. Placer esta charla con vos y bueno, gracias por ser parte de Solo se trata de sentir. Te deseo lo mejor y bueno, muchos éxitos con la formación y para todos los que asistan a ella. bueno, te agradezco a vos de nuevo por la invitación y por la charla. Siempre uno en el intercambio reflexiona, aprende. Eso a mí yo creo que es lo más interesante, ¿no? De estas cuestiones y así que muy contento también de haber estado. Y es el sentido, es la misión de este programa, así que no Sí, podía ser de otra manera. Facu, que estés muy bueno, bien. Te dejo un buenísimo. abrazo fuerte. Dale, Chao, hasta luego. gracias.